Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya nos habíamos presentado en las primeras clases y bueno, y en el día de hoy vamos a comenzar a ver a uno de los primeros padres fundadores de la sociología, que es Emilio Durkheim. Como podrán observar, él es francés y por su nombre, no lo digamos para captarlo. Y lo que podemos decir es que, digamos, el momento histórico, lo primero que tenemos que analizar cuando describimos a un autor es el momento histórico en el cual él, no es en el que él nace, sino en el que él se transforma en un adulto y va formando parte de la sociedad y construyendo de esa manera su campo científico. Uno de los precursores de la sociología que ustedes vieron en el texto de Portantieri, un poco recapitulando, que fue Augusto Comte, fue digamos, fue el maestro de Emilio Durkheim, y la adultez de Durkheim transcurre en lo que se conoce como la Tercera República Francesa, y eso es, digamos, luego de todo un proceso que se inicia en la Revolución Francesa en 1789, digamos, ninguno de los regímenes políticos había logrado consolidarse, ni la Primera República, ni el Imperio, ni en el Imperio de Napoleón, ni el Imperio luego de Napoleón III, ni tampoco los procesos monárquicos de restauración monárquica entre 1815 y 1848. Entonces todo ese periodo, digamos, que había sido de tanto caos social, hace que la generación de Durkheim, no solamente Durkheim, pensara continuamente en cómo restablecer el orden social perdido. Pero no ese orden social de la época medieval, sino bajo otros parámetros, bajo otras bases sociales y bajo otras instituciones modernas que permitieran una consolidación de la Tercera República Francesa. Esa república que además va a ser bastante convulsionada porque es el momento de lo que se conoce como el gobierno de la comuna, es un periodo también muy inestable, y sobre todo la guerra franco-prusiana, la guerra entre lo que luego conoceremos como Alemania y Francia. Y digamos, él es parte de esa construcción, sobre todo en el ámbito de la educación, para ver cómo lograr nuevamente establecer lo que Durkheim va a denominar la solidaridad orgánica, es decir, todo aquello que es la solidaridad en tiempos modernos. Lo primero que tenemos que decir es que se enmarca en la escuela de Comte y de Spencer, y es un positivista y funcionalista. Esto quiere decir que ve a la sociedad como un organismo que es de alguna manera externo a nosotros mismos. Externo a nosotros mismos no significa que no estamos dentro de la sociedad, sino que es independiente de nuestra propia existencia. Y digamos, la idea de funcionalidad está vinculado a que nosotros, cada uno de los órganos que participamos de esa sociedad, sí cumplimos de alguna manera una función. Esto es como bastante fácil si lo analizamos desde el punto de vista de las palabras. El positivismo, ¿sí?, no tiene nada que ver con la idea de que es ser positivo. Esto es lo primero que tenemos que aprender digamos, en la universidad, en las ciencias sociales, ¿sí? Digamos, porque esto se escucha seguramente en los medios de comunicación, y en realidad la escuela positivista es una escuela científica que tiene algunos elementos fundamentales para relacionar lo que es el sujeto investigador al objeto investigado. Ya sea ese objeto investigado, por ejemplo, un objeto de las ciencias naturales, ejemplo actual, coronavirus, y el sujeto investigador, por ejemplo, los biólogos, los especialistas en los virus, que analizan de alguna manera a su objeto sin, digamos, interferir en la propia existencia del virus. Solo lo interfieren en este caso para tratar de eliminarlo, para tratar de matarlo. Esto es exactamente lo mismo en la escuela positivista en las ciencias sociales, y es que la sociedad existe independientemente de que nosotros la pensemos. Entonces, lo primero que debe pensar un sociólogo, sobre todo de las características de Durkheim, es que el objeto estudiado está separado del sujeto investigador.
esa es la construcción positivista. Y ver a la sociedad como un organismo que tiene vida propia, que cumple determinadas, que cada órgano cumple determinadas funciones. Piensen porque está muy, digamos, imbuido en lo que es el avance de las ciencias médicas a finales del siglo XIX y todos los primeros años, las primeras 2 décadas del siglo XX. Es decir, que está muy influenciado, como lo dice la Firmina, tanto por el análisis antropológico, una ciencia que en ese momento es muy importante, teniendo en cuenta de que los imperios hacían estudios sobre los indígenas, sobre los pueblos aborígenes, tanto de África como de América Latina, entendiendo de que había diferentes formas de la naturaleza humana. Hoy sabemos que esto no es así, pero la antropología tiene su origen, un análisis de alguna manera que el sujeto investigador se considera distinto al objeto investigado. La perspectiva está vinculada a que, digamos, el cuerpo social, entender a la sociedad como un cuerpo social, donde si hay cohesión, si todo, digamos, trabaja armoniosamente, solamente hay conflicto en la medida que algo externo viene a enfermarlo. Piensen siempre en la idea del positivismo vinculado a una copia o un intento análogo de utilizar los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Esto luego, cuando veamos otros autores, vamos a ver que hay una crítica importante a utilizar los mismos métodos en las ciencias naturales que las ciencias sociales, al ser ciencias de diferentes características. Vamos a presentar entonces al autor. Ya dijimos que nació y que en realidad su desarrollo intelectual, su desarrollo maduro, ha sido en el periodo de la Tercera República Francesa. ¿Y cuáles son digamos, los libros fundamentales? En primer lugar, digamos, las reglas del método sociológico, que es el texto que hoy nos ocupa. Luego, la aplicación de sus reglas del método sociológico a un tema que él consideró muy importante, que es el suicidio, entendiendo el suicidio no como una decisión individual, decisiones personales, sino como una marca de la sociedad moderna. Para eso va a utilizar las técnicas del método sociológico aplicándolo a un estudio de caso como es el caso del suicidio, y lo ha hecho con otras cuestiones. Por ejemplo, en las formas elementales de la vida religiosa, él estudia particularmente todos los trabajos, digamos, toda la funcionalidad que le ha dado la religión en las sociedades medievales, feudales, en las sociedades antiguas, ¿sí? ¿Y cuál sería el papel de las religiones en las sociedades modernas, en un mundo que, como hemos visto con el texto de Portantiero, se ha desacralizado? Es decir, ya no, digamos, no está todo embuido en la existencia de Dios como creador y organizador del universo, sino que es el propio hombre, el propio mujer, para hacerlo, digamos, como corresponde, el propio ser humano, la propia persona, la que construye y reconstruye ese universo colocándose como centro. Esto no quiere decir que esté bien, hoy diríamos que en realidad no estamos en un mundo antropocéntrico, sino en un mundo cosmocéntrico, pero es la visión de los padres fundadores que vamos a ver durante bastante tiempo, porque esta mirada de la transformación del mundo antropocéntrico al cosmocéntrico, como es el actual, que vivimos digamos, que el hombre no es el centro de la naturaleza, sino que en realidad lo es todo nuestro ecosistema, es recién bastante novedoso en los últimos años. Finalmente, aunque es un texto anterior, tenemos un tema que le preocupa fundamental, que es el tema de la división social del trabajo. Entendiendo que la división del trabajo es lo que organiza las sociedades modernas. Y como antes, ¿sí? Digamos, las sociedades antiguas, digamos, del periodo del antiguo régimen, estaban organizados a través de una visión teocéntrica, actualmente es el trabajo, es la división del trabajo lo que nos construye las identidades, las solidaridades, pero también los conflictos. En todos estos trabajos se ve, como se dice, la mirada funcionalista, esta idea de que, digamos, cada
en cada lugar, cada segmento que ocupamos en la sociedad, cumplimos una determinada función. Como dijimos, una de las grandes preocupaciones que tenía Durkheim es el tema de cómo restablecer nuevamente la estabilidad social en una Francia y en una Europa, pero particularmente en una Francia muy convulsionada. Y ahí, digamos, uno analiza cómo la comunidad feudal, la moralidad y la religión construían esa base de orden y cohesión social. No confundir la palabra cohesión con coerción. Cohesión es algo que une, que hace armonía. Coerción, que es una palabra muy utilizada en la sociología, es un elemento que trabajamos para la idea de la coacción, es decir, algo que es por la fuerza, ¿sí? Que ya sea fuerza física, o también puede ser una fuerza de tipo psíquica, a través, por ejemplo, de una amenaza o amenaza de sanción. En las sociedades capitalistas, esta idea de orden y cohesión a través de la moralidad y la religión se rompe, que eso lo podemos rescatar, un poco recapitular de lo que vimos de Portantiero. Entonces lo que prevalece, según Durkheim, es la anomia. La anomia es la ausencia de normas, y es una de las patologías que Durkheim considera más fuertes en las sociedades contemporáneas. La anomia, al no tener reglas que de alguna manera todos respetemos a través de esa idea de autoridad, lo que surge en las sociedades modernas es mucha incertidumbre. Como verán, no es una posición de lo que hoy llaman los libertarios, ¿sí? Es todo lo contrario, es una posición donde la sociología, como decía Portantiero, como ciencia de la crisis, retoma esta idea de que cómo restablecer el orden, no cómo ir hacia un nuevo desorden moderno o a un caos, ¿sí? Como dijimos, el texto del suicidio, que no es uno de los textos principales que nosotros planteamos, él aplica directamente su método, que tiene que ver con una preocupación, y es por qué crece tanto la tasa de suicidios en las sociedades particularmente protestantes comparadas con las sociedades católicas, y esto está vinculado a lo que decíamos antes, es decir, bueno, cómo determinadas religiones hacen una idea, digamos, colocan frenos, colocan regulaciones y reglas hacia los individuos, es decir, como una institución social coloca autocontroles a la propia sociedad y los internalizan como tal, y lo plantea también en un estudio de casos sobre los soldados, es decir, por qué en el ejército francés se dio en un periodo histórico una tasa de suicidios mayores comparativamente. Fíjense acá un elemento central, y es el estudio de los usos estadísticos, los datos estadísticos para cualquier ciencia sociológica. La sociología usa datos empíricos, datos reales, datos, necesita continuamente aquello que que es la realidad, que es lo palpable, que es lo tangible. Por lo tanto, no estudia ideas, sino que estudia fenómenos que se ven empíricamente, que son observables, que se repiten, que son comprobables. No estamos estudiando ideas, eso estudia otras ciencias. La sociología es una ciencia empírica, y esto es un elemento que pone de alguna manera Comte, como ustedes lo vieron con el texto de Portantiero, pero que se desarrolla a lo largo de toda la sociología. Entonces él dice, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio? Y esto es un tema que nosotros vamos a trabajar en los tres autores principales, Durkheim, Marx y Weber. Es decir, bueno, ¿cuál es el objeto de la sociología? No es siempre la sociedad, no podemos estudiar la sociedad como un todo en su conjunto. Eso es una entelequia, eso es algo que no es verificable, porque las sociedades tienen segmentos, porque las sociedades no pueden ser analizadas como un todo, como un universo, sino que, vamos a ver que en cada autor focaliza cuál es el hecho o la acción social, diría Weber, cuál es el objeto de estudio y luego su método. Y este es el objetivo de esta clase, para ver, no es que Durkheim estudia la sociedad, para él la sociedad se estudia a través de hechos sociales concretos, corroborables, ¿sí? Y verificables. Y y ahí da la definición de hecho social. Esta es la parte como más incómoda de las ciencias, sociales. Esta definición no puede ser modificada porque estamos modificando la intención del autor. Entonces, ¿qué es para Durkheim el hecho social?
Él dice, es toda manera de hacer, pensar, sentir, bueno, hasta ahí ustedes dijeron, esto es todo. Sí, pero tiene que tener 3 características. En primer lugar, es que los hechos sociales ejercen un sistema de coacción sobre nosotros, se nos imponen. Tienen características coercitivas. Es decir, yo puedo pensar que dormir por la noche, ¿sí?, es algo natural. Sin embargo, si tomamos a un bebé, sabemos perfectamente que hubo un ejercicio, digamos, de sanciones por parte de sus padres durante sus primeros años de vida para el proceso que conocemos como de socialización. Que es, por ejemplo, bueno, dejarlo llorar un poquito, o por ejemplo, digamos, darle de cenar un poco más abultadamente su mamadera, o su leche materna, para que sepa y vaya acostumbrando los horarios a que de noche se duerme, de día se vive, es la vida cotidiana. Esto, claro, con el coronavirus parece que un poco transformado en nosotros, ¿no? A veces tenemos como los horarios raros, y ahí es donde aparece la coacción. Entonces, cuando nosotros, y esto lo conocemos bien todos ustedes que son bien jóvenes, cuando empiezan a vivir de noche nuevamente, porque están aplazando su proceso de juventud, ¿sí?, sus padres dicen, bueno, ¿a qué hora te levantaste? ¿Querés comer? Hacete la comida. Bueno, ahí aparece la sanción. Eso es lo que hablamos como coacción. A eso se refiere que existe una coacción. Que internalicemos la vida social, que internalicemos las normas de la vida social y que no nos demos cuenta que hay una sanción si no las cumplimos, no quiere decir que no existan. Así que el primer elemento para que un hecho social sea plausible de ser estudiado por la sociología es que básicamente sea coercitivo, es decir, tenga un elemento de coacción, ¿sí? Digamos, la institución educativa no es algo natural, es algo que construye la sociedad y que existen sanciones si no vamos a la escuela, ¿sí? Eso quiere decir que la institución educativa es claramente un hecho social. Es general a la sociedad, quiere decir, no se manifiesta individualmente, sino que es general y colectivo. Ahora vamos a ver qué significa, ¿sí? Y que existe previamente a nosotros. Nosotros no elegimos el lenguaje o el idioma con el que vamos a hablar. Seguramente si hubiéramos querido elegir, hubiéramos dicho, bueno, yo quiero hablar chino desde que nací. Pero la verdad es que nací en la Argentina, y por lo tanto, digamos, mi idioma, el que me han enseñado, es el español latinoamericanizado, ¿sí? Con lo cual, digamos, no es que hubo una elección del idioma que yo quería hablar, ¿sí? Esto está referido a que el idioma, en tanto fenómeno, es un hecho social, es algo que compartimos, es algo que no elegimos, es algo que si no lo hablamos bien, o el que no lo habla va a sentir una sanción, ¿sí? Y esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, hay algún extranjero, ¿sí?, y, digamos, con otro idioma, y es general a la sociedad. Puede haber sociedades, digamos, dentro de nuestras sociedades, comunidades, como por ejemplo la comunidad mapuche, como la comunidad guaraní, pero ahí se nota mucho más que el español es algo que es impuesto. Se le ha impuesto el español más allá de su lengua materna, que era otra institución social, diría nuestro amigo Durkheim. Esto significa que entonces las cuestiones no tienen un componente mental, que todo se basa en representaciones que hacemos de nuestra sociedad, representaciones que nos vamos construyendo como individuos. No, existen representaciones que están vinculadas a nuestro pensamiento, pero en general la mayor parte de los hechos sociales se nos imponen. Y esa idea de imposición define qué fenómeno es interesante para la sociología estudiar y aquel que le corresponde, por ejemplo, a la psicología, que le corresponde a otra ciencia, ¿sí? Dicho esto, vamos a decir que todo hecho social, y esto vamos a fijarlo fuertemente, tiene 3 características fundamentales, que son externos, es decir, es independientemente de nuestras conciencias individuales, no son iguales a los fenómenos psíquicos, no es el fenómeno de mis pensamientos, sino es un fenómeno social. Es coercitivo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros no cumplimos de alguna manera con ese hecho social, rompemos la norma de ese hecho social, y generalmente nos recae algún tipo de sanción, que puede ser una sanción explícita,
Por ejemplo, digamos, vamos a dar un ejemplo de un hecho social, la forma en que nos comportamos dentro de en la calle, cuando estábamos en la calle, ahora ya no, digamos, por lo menos en un tiempo, con el semáforo, ¿sí? Nosotros vamos conduciendo un auto, vamos por cruzar digamos, una calle, y aprendimos la norma, el hecho social, que para, digamos, poder, digamos, establecer unas líneas de tránsito, el rojo es parar. Entonces, si yo cruzo ese semáforo, estoy con mi auto, en rojo, ahí aparece la sanción. Esto es una sanción normativa, es una sanción explícitamente jurídica, si está dentro de las normas de tránsito, ¿sí? Ahora, puede haber otro tipo de sanción, y tiene que ver con las sanciones de tipo morales, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, determinadas reglas que dicen con quién me caso y con quién puedo casarme y con quién no. Hay una regla que se conoce como el núcleo sacro de las normas en Durkheim, que es que nuestra sociedad ha construido la idea de que las líneas de parentesco, ¿sí?, tienen una prohibición de incesto. ¿Dónde avanza esa prohibición de incesto? Bueno, en algunas sociedades avanza hasta la que llamamos octava línea, hasta los primos, ¿sí? Y en otras no, en otras es solamente tíos, padres, abuelos, ¿sí? Es decir, lo que llamamos las cuartas líneas. Bueno, eso hace que nosotros no rompamos esa regla, la tenemos internalizada, ni siquiera lo podemos pensar que nos casaríamos o que tendríamos determinadas relaciones sexuales con un familiar. Ahora, cuando eso ocurre, claramente va a aparecer la sanción. Y esa sanción a lo mejor no es jurídica, pero sí es una sanción moral, ¿sí? Por ejemplo, en el caso argentino, nosotros solamente tenemos hasta la cuarta línea, ¿sí? Sin embargo, las relaciones, digamos, en una familia, es considerada hasta la octava línea. A veces pensamos que hasta los primos, ¿sí? Ahora, legalmente es mucho menor. Sin embargo, aparece la sanción moral, que significaría, por ejemplo, que a la persona se la excluya del grupo familiar, o se la excluya socialmente, y esto opera dentro de cada grupo. Por ejemplo, si yo analizo la moda no es un hecho social, ¿sí? Pero estar vestido y salir vestido a la calle es claramente un hecho social, es algo que ejerce coercitivamente, ¿sí?, que es impuesto. Seguramente en verano nos encantaría andar desnudos por la calle, ¿sí?, y que además es obligatorio. Y esto es el carácter colectivo. Un hecho social es general, la moda es general a la sociedad. Estamos todos, por ejemplo, las mujeres, con pantalones o con pollera, ¿sí? Esto es general. Ahora, nadie me puede obligar a mí que yo no puedo usar, por ejemplo, un sombrero con un pajarraco verde que me encanta, le vamos a llamar Pedro, el pajarraco, ¿sí? Digamos, eso no habría una sanción, digamos. Ahora bien, si yo me pongo a dar clases con ese gorro, con ese pajarraco verde llamado Pedro, seguramente ustedes dirían, ¿es muy serio lo que está diciendo esta persona? Bueno, ahí se muestra que mi libertad de poder andar como yo quiero funciona mientras no cumpla determinada función, en este caso, enseñar o un proceso de aprendizaje de la sociología. Ustedes podrán decir, bueno, pero a mí no me importa si lo está dando. Sí, seguramente que no, pero a lo mejor existe una sanción moral que establece una barrera que dice, bueno, no sé si es muy serio lo que me está diciendo este profesor. Eso es lo que conocemos como colectivo. Entonces, Durkheim usa un juego de palabras complejo. Dice, todo lo que es colectivo es general a la sociedad. Ahora, todo lo que es general no es necesariamente colectivo. Voy a dar el ejemplo nuevamente de la moda, ¿sí? La moda es general. Andar vestido es colectivo, ¿sí? Entonces esto quiere decir, de alguna manera, que lo que es general es a la media de la sociedad. Lo que es colectivo es algo como obligatorio. ¿Qué es un hecho social? Lo que es colectivo. Ahora, si yo estudio un grupo de punks, estoy haciendo un análisis sociológico del grupo de punks, la ropa, ¿sí?, la vestimenta, ahí ya no es general. Porque claramente si yo soy del grupo punk y me he visto digamos, bajo la vestimenta o lo que nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Pero un día aparezco vestida, por ejemplo, de traje y corbata, diciendo, no, me amigué con el sistema, decíamos en una época,
Entonces, ahí va a haber un rechazo por parte de ese grupo social. Entonces, ahí la vestimenta es considerado un hecho social en tanto es parte del fenómeno del grupo que estoy estudiando, del hecho social que estoy estudiando, que es el grupo, en este caso, punk. Y así para cualquier fenómeno social, ¿sí? Entonces, no necesariamente es intercambiable. A veces son general y a veces es colectivo. Depende del fenómeno social que yo esté estudiando. Dicho esto, los hechos sociales se manifiestan en normas. Y las normas crean instituciones. Ejemplo, la educación es un hecho social. Y lo vamos a ver porque vemos un texto de educación. La educación se establece en una norma. La norma dice que es obligatorio estudiar, digamos, la escuela primaria y secundaria en la Argentina. Hasta los 18 años no termina el sistema educativo formal obligatorio. Y esto se trasluce en instituciones. Por lo cual, la sociología no estudia la sociedad. Para Durkheim, y siempre piensen en el autor que estamos trabajando, para Durkheim, la sociología es el estudio de las instituciones, cómo nacen, es decir, su génesis, cómo funcionan. Y a partir de allí, la sociología estudia la relación de los individuos con las instituciones. Con esto hemos dado la definición de sociología para Durkheim, uno de nuestros pensadores más importantes. Esto quiere decir que ya sabemos cuál es el objeto de estudio de la sociología. Ahora es necesario saber cuál es el método. ¿Cuál es el método de estudio? Y en esa idea de método de estudio, vamos a ver la idea del primero, del método expositivista. Quiere decir que no va a estudiar ideas, sino que va a estudiar cosas. Entonces hay que tratar el hecho social como una cosa. ¿Eso decir que son iguales a cualquier cosa? No, son cosas sociales. Las cosas no son iguales a las ideas, dice nuestro amigo Durkheim. ¿Por qué? Porque las ideas es algo que se conforma a través de nuestra psiquis, a través de nuestro análisis y nuestro pensamiento, ¿sí? Ahora, aquello que es una cosa es aquello que es tangible. Por lo tanto, yo tengo que experimentar, o sea, no es que vamos a experimentar con la sociedad, sino que lo que vamos a hacer es algo experiencial. Es decir, si trabajamos un fenómeno social, trabajamos la experiencia social. Si trabajamos el fenómeno de las religiones, trabajamos la experiencia de lo religioso, la experiencia de una religión específica, ejemplo judío, ¿sí? Ejemplo musulmán. Si trabajamos un fenómeno como el fútbol, que es un fenómeno, un hecho social en sí mismo, vamos a trabajar la experiencia futbolística, con sus componentes, con sus funcionalidades. Para eso, digamos, lo que dice Durkheim es que construimos lo que llamamos leyes abstractas. Es decir, se formula una ley abstracta a través de una metodología experiencial, que no es lo mismo, como decimos, que digamos, no podemos utilizar experimentos. Piensa en esta idea del gran hermano, o piensa en esta idea de hoy con esta pandemia, si nos podemos hacer nosotros experimentos con humanos, no podemos experimentar si esto funciona o no funciona. El experimento puede causar muertes. Bueno, lo que podemos hacer es en realidad una, digamos, cuestión experiencial, digamos, con determinados protocolos. Voy a decirlo en un ejemplo que siempre se da en la sociología. Cuando yo experimento con humanos para cuestiones de fenómenos sociales, los humanos no nos comportamos como cuando no nos están observando. Ejemplo, si yo, esto ustedes a lo mejor lo conocen, vieron como había el fenómeno digamos, del gran hermano, ¿no es cierto? Si yo coloco a toda una población juvenil dentro de una casa, lo más probable es que el comportamiento humano cambie automáticamente porque están siendo observados. Entonces, esa es la dificultad que tienen las ciencias sociales respecto a las ciencias naturales, ¿sí? Es que cuando yo coloco en un experimento humanos, los humanos no se comportan como lo harían si no están siendo observados. Recuerden cuando entraba un inspector a la escuela y entonces la maestra les decía, bueno, ahora vamos a trabajar de otra manera porque llega la inspectora. Es decir, nosotros modificamos el comportamiento
para ser evaluados de otra manera, para que nuestra maestra sea evaluada de otra manera, para que la directora sea evaluada de otra manera. Y esta es la dificultad de las ciencias sociales, dificultad que además sería muy triste, ustedes lo saben, por ejemplo, el ejemplo de lo que ha sido el Holocausto, y de lo que ha sido todos los procesos de los campos de concentración. Cuando se experimenta con humanos, generalmente esto provoca, digamos, graves pérdidas para la humanidad. Entonces, dicho esto, ¿cómo se estudia? Primera regla, hay que descartar todo lo que es prenoción. Yo no puedo decir, voy a estudiar a los empresarios argentinos, y ya pienso que estos son bravos. Entonces, si yo ya coloco esta idea, prenoción, ¿qué es prenoción? Un prejuicio de lo que yo pienso de lo que voy a estudiar, lo más probable es que el final del estudio esté más cargado de prejuicios. Esto es lo primero que encontramos, por ejemplo, en los medios de comunicación, en todos los noticieros. Es que, en realidad, el periodista, en vez de estar haciendo una investigación sociológica, lo que está haciendo es tratando de confirmar el prejuicio. El prejuicio es ejemplo, ¿no? Qué sé yo, las personas que reciben planes sociales son vagos, por ejemplo. Todos los empresarios son corruptos, todos los sindicalistas son... Si yo salgo de ese prejuicio, si yo me quedo adentro de ese prejuicio, lo más probable es que no esté haciendo ciencia, que esté haciendo opinión. Y esto lo van a ver en pensamiento científico. Eso es la doxa, se llama. ¿Sí? En filosofía también lo van a ver. Eso no es un pensamiento científico. Quiere decir que yo tengo que abordarlo sin pensar en las prenociones. Segunda regla, ¿sí? Es que tengo que saber exactamente definir exactamente mi objeto de estudio. No es la sociedad, sino qué institución quiero estudiar. O sea, qué normas de esa institución, qué relación individuo-normas. Para eso voy a trabajar lo que llama la morfología, es decir, cómo se compone esa institución y cómo funciona la fisiología social, ¿sí? Tercera cuestión, las sensaciones que nosotros tenemos de los objetos de estudio siempre, absolutamente siempre, son subjetivas. Y lo que necesitamos hacer es de la ciencia sociológica una objetividad absoluta. Esto está vinculado claramente que necesitamos describir que las ciencias sociales son, digamos, análogas, paradurgen claramente a las ciencias naturales, pero deberíamos ajustarnos a las mismas precauciones. ¿Esto luego funcionó así? No, luego fue cambiando la sociología, pero sí es importante considerar que se establecieron determinadas pautas de comportamiento, pautas de conducta, que describieron, digamos, la forma en que nosotros hacemos de la sociología ciencia. Con esto vamos a terminar la primera parte.